El siglo XIX supone una revolución tanto humana como científica en la sociedad europea. Surge un nuevo lenguaje y aparecen nuevos objetivos. Este siglo supone un gran salto de la química cuantitativa que proviene del siglo XVIII en varias etapas. Este cambio viene dado primero por Newton, que es quien da la idea. Luego Boyle inicia la práctica y finalmente Lavoisier introduce plenamente este nuevo aspecto de la química. Lavoisier propone un tratado elemental de química con una nueva concepción del elemento. La evolución química se basa en un plano tanto experimental como teórico. Hay un perfeccionamiento de los métodos de análisis y de síntesis. Hay descubrimientos de nuevos elementos y se sintetizan elementos químicos nuevos. Hay un auge de la industria química con el estudio de la naturaleza de la materia. Hubo enormes avances en la química orgánica y más pequeños avances en la química inorgánica. Un personaje que tuvo una gran influencia en esta época fue Dalton, quien recoge las ideas de los anteriores químicos y elabora una química basada en la experimentación en las reacciones. En este siglo se elaboran las famosas tres leyes ponderables, que son: la primera, de Lavoisier, la teoría de conservación de masas. En una reacción, la suma de las masas de los reactivos es igual a la suma de las masas de los productos. La segunda, la de Proust, es la teoría de las propiedades definidas, en el que cuando dos elementos se unen para formar un compuesto, lo hacen siempre en la misma proporción. Y la tercera y última, la de Dalton, teoría de las proporciones múltiples. Cuando existe la combinación de elementos en más de una proporción para formar diferentes compuestos, la relación entre las masas de cada uno de los elementos que reacciona con una misma masa de otro elemento se expresa en una relación de números enteros pequeños. Dalton seguía la religión cuáquera, que suponía una educación apartada pero de gran calidad. La teoría de Dalton explica estas tres leyes y dice que los átomos son indestructibles, indeformables, pequeñas esferas sólidas y que se mantienen constantes en cualquier reacción. También introduce la idea de que los átomos tienen peso, lo cual fue de gran importancia para la química de la época. También fue el primero en usar abreviaciones para nombrar los elementos. El químico Gay-Lussac propuso la relación de números sencillos también en reacciones con gases, la cual Dalton intentó añadir a esta teoría, pero como no pudo, la rechazó. Y más tarde, el principio del químico Avogadro consiguió justificar esta nueva teoría, y esta hipótesis fue después recuperada por Cannizzaro 50 años después, y gracias a esta se estableció el peso de muchas sustancias químicas. Durante el siglo XIX, en el contexto de la química orgánica, se descubren gran cantidad de nuevos elementos, se hacen avances en el campo de la metalurgia y se termina de afianzar la manera de hacer análisis químicos. En lo que concierne al descubrimiento de nuevos elementos, estos elementos, en su mayoría, se obtienen a partir de la aislación del átomo desde un óxido que lo contenía. Algunos ejemplos son el químico alemán Maslow, que descubre el óxido de uranio pero no es capaz de aislar el uranio, y los hermanos Eluya, dos vascos que descubren el wolframio. Moissan, un científico francés que aísla el flúor utilizando platino, que a su vez había sido descubierto por un marino español llamado Ulloa en 1742. Moissan consigue aislar el flúor gracias a que el platino, es un metal muy noble y es difícil que forme compuestos. Además, otra aportación que hace Moissan es la creación del horno eléctrico. Otros elementos que se descubren son el yodo y el bromo, el yodo a partir de las algas y el bromo a partir del agua del mar. Además, en Chile se descubre el nitrato sódico, muy utilizado en la composición de abonos y explosivos. En el campo de la metalurgia se avanza también a pasos agigantados, gracias a las aportaciones de Bessemer y Göhler. Bessemer utiliza los altos hornos para la obtención de nuevos tipos de acero de mejor calidad y más baratos. Göhler es el que consigue sintetizar el aluminio, que en un principio era muy caro de sintetizar e iba destinado a productos de lujo. Más tarde, gracias a la obtención mediante la bauxita, se puede producir de manera más barata y productiva. Durante este siglo se produce también la llamada teorización de la química. Este fenómeno consiste en la aplicación de bases teóricas a los resultados experimentales y en una mayor atención hacia las leyes e hipótesis. Algunos ejemplos son los que se nos presentan con la teoría de la combinación propuesta por Werner y Nihon. Otro campo de experimentación importante son los avances realizados sobre la química del nitrógeno por los químicos Ostwald y Fritz. Fritz obtiene el amoníaco a partir del nitrógeno del aire
y este amoníaco lo utiliza Ostwald en su método de síntesis del ácido nítrico. Sus descubrimientos tendrán importantes usos en los campos de la industria, la medicina, textil y armamentístico. La manera de hacer análisis químicos en el siglo XIX llega a su punto álgido, siendo una culminación de una evolución a través del tiempo que podemos distinguir en 3 etapas. La primera etapa, durante la Edad Media y la Edad Moderna, se caracteriza por ser una química más artesanal. Los ejemplos más particulares son los de los pintores o tintoreros y su obtención de tintes. Boyle más tarde utilizará los tintes y los métodos utilizados por estas personas en sus aplicaciones de indicadores. La segunda etapa es la constituida por los llamados químicos del flogisto. Encabezados por Georg Stahl, los químicos que se guiaban por este paradigma estudiaban los procesos de combustión y respiración. Ellos creían que en la combustión se desprende una sustancia llamada flogisto, que acaba disuelta y se pierde en la atmósfera. El tercer grupo es el que utiliza técnicas y métodos más avanzados. A este grupo pertenecen los químicos del siglo XIX, que, utilizando las nuevas maneras de estudio y tecnología disponibles, dieron un gran impulso a esta ciencia. Principalmente podemos destacar el surgimiento de la rama de la química denominada como química analítica. Uno de los pioneros en esta rama es Dorben Bergman, que se centró en el estudio de los medios acuosos y en el descubrimiento de nuevos reactivos. Otros miembros importantes de este grupo serían Berzelius y Thomas Thomson, que utilizando los métodos de la química analítica determinan con exactitud los pesos atómicos. Podemos encontrar los orígenes de la electroquímica en la invención de la primera pila eléctrica, de Alessandro Volta. Este invento permitía generar energía eléctrica mediante una reacción química. Ante este descubrimiento, muchos científicos se preguntaron, ¿es posible que la materia sea de naturaleza eléctrica? Para comprobar este fenómeno, se empezó a aplicar electricidad a ciertas sustancias químicas, naciendo así la rama de la química, conocida hoy en día como electroquímica. En este campo podríamos destacar a Humphrey Davy, químico británico que en un principio estudió medicina, abandonó sus estudios para iniciarse en la electroquímica. Esta trayectoria se ve reflejada en sus descubrimientos, desde la invención de la anestesia hasta la lámpara de seguridad utilizada por los mineros a principios del siglo XIX. Esta serie de descubrimientos le propiciaron un hueco en la elitista Royal Institution de Londres. Pero sin duda alguna, el más famoso electroquímico del XIX sería Michael Faraday. Discípulo de Davy, estudió los fenómenos electrolíticos, campo en el que se convertirá el más afamado electroquímico del XIX. En 1831, Faraday observó las corrientes inducidas eléctricas y electromagnéticas. Y en 1833 enuncia las leyes cuantitativas de la electrólisis en solución, también conocidas como las famosas leyes de Faraday, las cuales no solo unificaron la terminología relativa a estos fenómenos, sino que también justificaron que el transporte de la electricidad se hace mediante unos fragmentos de las moléculas disueltas que poseen carga eléctrica, denominadas iones por Faraday. A Faraday también se le atribuye la invención del motor eléctrico, que junto a la máquina de vapor será la pieza fundamental para que se dé la llamada revolución industrial. Pero Faraday dejó un interrogante sin responder. Nunca logró explicar cómo se originaban los denominados iones, cuestión que logrará justificar Arrhenius. Arrhenius, científico sueco, ganador del Premio Nobel en 1903, gracias a sus estudios en el campo de la electroquímica y gracias a su teoría de la disociación, la cual enuncia que los iones se producían al disolver ciertas sustancias en agua, en un proceso que Arrhenius denominaba disociación. Con la teoría de disociación surgió el concepto de química de las disoluciones, campo con gran desarrollo a lo largo del siglo XIX, en el cual encontramos a Van Hoff, ganador del primer Premio Nobel de Química en 1901 y mayor exponente de la química de disoluciones. A comienzos de la segunda mitad del siglo XIX, los químicos empiezan a estudiar el calor producido en los procesos químicos, lo cual hoy en día conocemos como termodinámica. Podemos encontrar antecedentes en este campo en Lavoisier, con su calorímetro, el cual permitía medir el calor emitido en las reacciones químicas. A partir de unos estudios experimentales, se pudo enunciar el primer principio de la termodinámica, el cual explica que el trabajo se transforma en calor mediante la ley de la conservación de la energía. El ingeniero militar francés Sadiq Carnot elaborará el segundo principio de la termodinámica, el cual enuncia: siempre que exista una diferencia de temperatura, se puede producir fuerza motriz,
y que la potencia motriz producida por el calor depende de las temperaturas de los cuerpos en los que el transporte calórico tiene lugar. La termodinámica, tras sus dos primeros enunciados, evoluciona de tal manera que a principios del siglo XX, finales del XIX, posee una estructura y una entidad muy definida. Podemos ver el albor de la clasificación periódica en el Congreso de Karlsruhe, en 1860, el cual se celebró con el objetivo de aclarar nomenclaturas y terminologías. Podríamos resaltar como principal figura de este congreso a Stanislao Cannizzaro, el cual estableció nuevos métodos para averiguar los pesos atómicos. Más tarde, Dobereiner organizó los elementos en triadas, grupos de 3 elementos que comparten propiedades parecidas. Luego, Newlands, en 1864, ordenó los elementos según su peso atómico agrupados en octavas. Lothermeyer le siguió y ordenó los elementos existentes no solo mediante el peso atómico, también mediante la densidad. Y finalmente Mendeleev los agrupó según su peso atómico y según si tienen propiedades físicas y químicas parecidas. La tabla que conocemos hoy en día fue completada por Werner y Moseley.